Cuba básicamente es una parodia de sí misma. Si manda Díaz-Canel, bien puede mandar Yusuan Palacios o puede mandar el Cangrejo. Ahora bien, personas con un nivel real de decidir o incluso nivel negociador, ya no solo con los Estados Unidos, sino con los diferentes mandos cubanos, pues yo te puedo decir que aunque no piensen igual que yo, ni quieran exactamente lo mismo que yo, para los derroteros de nuestro país, pues sí te puedo decir que hay personas inteligentes en Cuba, como digamos Josefina Vidal, el mismo Roberto Legrazo Tolongo, este que se reunió con el general Francis en la base naval de Guantánamo, el general más joven de todos los generales, además es viceministro primero más joven de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, además es jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lo que quiere decir es que maneja hoy los recursos militares y además es un hombre bastante joven, es bastante abierto dentro de los cánones establecidos en un país que no es una democracia, y es un hombre que tiene bastante arraigo, no solo en las tropas, también en los diferentes mandos partidistas cubanos. Entonces te puedo decir que sí pudieran poner al Cangrejo siempre y cuando, como a Monigote de Canel, pues tengan alguien alrededor que lo maneje. Mira, él se ha criado con condiciones muy diferentes a las del pueblo cubano. Incluso el pueblo cubano que partió en el 59 como el pueblo cubano que ha sufrido el comunismo a lo largo de estos 60 y tantos años. No creo que esté en condiciones, simplemente se está utilizando a él y él aprovechará esa, si se quiere, el que lo estén utilizando para él sacar lo que pueda. No creo que debe ser ni símbolo de la revolución ni símbolo de la posrevolución. Creo que una persona que siempre ha capitalizado los esfuerzos y sacrificios de otros, no refiriéndome a lo de la revolución, sino a aquellos que tuvieron que irse. ¿Qué quieres que te hable el cangrejo, que es un descarado? El cangrejo es un descarado. ¿Y por qué pienso que es un descarado? Porque el cangrejo, después de haber vivido a toda leche, como ahí a expensas de su familia, de los Castro, bajo el ala de con todos los lujos que lo hemos visto, porque han salido fiestas de él en discotecas, rodeado de muchachitas, han salido fiestas de él en yates de lujo, viajando por todo el mundo. Ahora está negociando, ahora es el negociador del régimen. Él no está negociando ni democracia, ni elecciones libres, ni pluripartidismo, ni una transición de ningún tipo. Él está negociando que su familia no paga entre la justicia, que su familia no responda por casi los 70 años de régimen y no responda por todo lo que ha hecho. Él está negociando una salida decorosa para su familia y que no toquen a nadie y que no toquen sobre todo el dinero que tienen guardado. Son unos descarados todos. En redes sociales se dicen muchas cosas. Se habla de excesos de drogas, alcohol, de grandes fiestas, de problemas personales, de una vida muy distinta a la del cubano común. El Cangrejo es un muchacho que tendrá todos los defectos del mundo, pero es un muchacho que sale, camina, pasea, disfruta de los lugares, conoce a muchas personas, músicos, artistas de todos los estratos sociales, y entonces se comunica con la gente. Quizás desde una burbuja, pero desde una burbuja en la que tiene la posibilidad de salir y entrar, escuchar y ver. El Cangrejo, por ende, como toda la población cubana, tiene un descontento a cómo va siguiendo los derroteros que estamos viendo, que Cuba, si las cosas siguen así, lo que veremos es un suicidio masivo. Y por supuesto que quiere un cambio para Cuba, quiere determinado tipo de salida, digamos, económica, obviamente protegiendo a su familia. Recordemos que es normal que el Cangrejo entienda que su poder depende únicamente del tiempo de vida de su abuelo, y que en cuanto su abuelo fallezca, porque tiene que fallecer algún día, pues el poder de Cangrejo y de todos los Castros languidecerá. ¿Por qué? Porque ya los Castros no existen en el poder. Ahora bien, ¿qué pueda suceder después? Pues bueno, pues además te puedo decir que el Cangrejo eh, sí va a proteger a su familia, y que nada en su cabeza funciona sin el poder de su familia. ¿Por qué? Porque en eso creció,
y recordemos que cada uno de nosotros ve la vida desde nuestros propios ojos. Y si tú te criaste en el poder y tu abuelo es el rey y tú te sientes el príncipe y tú no eres un ladrón porque tú no estás robándole a nadie, porque si el país es tuyo, todo es tuyo, pues en esa manera de pensar, pues obviamente va a querer determinados cambios, básicamente económicos, pero en ningún momento se hablará ni tiene en la cabeza pensar de en presos políticos, en democracia, en, en violaciones a los derechos humanos, porque no está en su concepto. Bueno, a mí me da la impresión de que el cangrejo es una oreja caminando de Raúl Castro, que no tiene un gran nivel intelectual y tampoco tiene un nivel de decisión, pero sí lo tiene la familia. Entonces él lo que hace es lleva y trae los planteamientos. El cangrejo es el punto recalcitrante. Date cuenta que él se ha beneficiado y se beneficia enormemente de la monstruosidad del castrocomunismo, o sea, todos sus privilegios, sus prebendas, las dádivas que recibe, su reclamo a la fama, o sea, quien lo hace y quien le da el estilo de vida que tiene ha sido y sigue siendo la dictadura castrista. Entonces él no se puede desprender de eso y bajo ningún concepto puede romper. Y esto queda claro sobre todo para consideraciones de la justicia transicional que vendrá. Él está claramente implicado en toda la corrupción sistémica y probablemente otras cosas más que un proceso de justicia en una Cuba libre, pues dará con más claridad esos resultados. Aquí está la pregunta clave. ¿Por qué algunos creen que podría ser una figura importante si algún día se produjera una transición en Cuba? Sin duda, y yo creo que a la cabeza tendría que, mi opinión, repito, tendría que estar en lugar de el cangrejo, porque realmente el cangrejo no es un militar reconocido, el cangrejo no tiene una trayectoria militar, el cangrejo no tiene arraigo en las tropas, el cangrejo no tiene nivel de decisión ni de negociación para con los mandos cubanos y entonces tendrían que usarlo únicamente como monigote. Ahora, en Cuba, para ese tipo de negociaciones a los que quizás estamos pensando nosotros, pues yo creo que en ese punto, pues sí podrían ser personas como eh, la misma Josefina Vidal, el esposo de la hoy embajadora de Estados Unidos, de Cuba en Estados Unidos, Roberto Legrazo Tolongo, sí, creo que tendrían que estar negociando con varias personas a la vez, como creo que lo están haciendo, porque según estamos viendo, pues vimos una reunión entre Roberto Legrazo Tolongo y el general Francis del jefe del Comando Sur en la base naval de Guantánamo. Hemos visto otro tipo de reuniones en otros lugares, la misma Josefina Vidal ha hablado del tema y hemos visto otro, que solo Estados Unidos no está únicamente dirigida a ponerse en las manos de un muchacho como el Por supuesto, es que además nadie pone en duda, por lo menos en donde yo me manejo, ¿no? El poder que tiene el cangrejo como representante de su abuelo Raúl Castro. Y es la persona que ha hecho los negocios, es la persona que controlaba ahí toda esta estructura. Eso que se está haciendo en Panamá, esa estructura que tú ves ahí, no se llevaría a cabo si no contara con el visto bueno del cangrejo y además la aprobación y la complicidad de los panameños, de los respectivos gobiernos de Panamá. Pero más que todos los anteriores, el gobierno actual. Pero yo creo que está muy claramente establecido que el cangrejo no es una figura aceptable, tomando en cuenta la cercanía casi enfermiza. O sea, porque si uno se pone a buscar videos, esto no es nada nuevo, de cada vez que el dictador Raúl Castro salía, ahí estaba casi como una sombra, al punto que parece como medio anormal. O sea, la figura del cangrejo, un robotico tropezando con la gente para estar ahí a 3 pasos del abuelo. Entonces, no sería posible ni siquiera para el proyecto de imagen. La dictadura castrista, en un intento que seguramente lo harán o lo han hecho, porque esto es parte de las estrategias que tienen para buscar tratar de engatusar al gobierno de los Estados Unidos,
va a presentar otra figura que sea menos visible y que tenga una conexión por lo menos menos fácil de llevar en los puntos a la familia de los Castro, aunque tenga sangre Castro, otro individuo, un sobrino, lo que fuera, pero la figura del cangrejo se queda como el cangrejo ahí en la arena al lado de su abuelo. Cuba parece estar entrando en una etapa distinta. Los hoteles ya no producen lo que producían. Aliados como Iberostar y Meliá, Visa, Mastercard dejan de apoyar abiertamente al régimen. Y mientras la presión económica aumenta, surge una gran inquietud. Si mañana desapareciera la protección de Raúl Castro, ¿qué quedaría del cangrejo? Pero la realidad es que Cuba está en un punto peor al que tenía Venezuela antes del momento del cambio. Y con esto te quiero decir que Cuba es un país hoy absolutamente roto. Somos una nación absolutamente rota, no solo económicamente, también psicológicamente, también sociopolíticamente. No tenemos ningún derecho hasta ahora a ser parte de los cambios sociopolíticos ni económicos de Cuba. Nos dan simplemente migajas. A nosotros, los del exilio o los de la migración, llámale tú como quieras, nos permiten mandar dinero, nos permiten visitar, pero no nos permiten nada más. Entonces, por supuesto que el pueblo cubano, llámese exilio, llámese emigración, llámese pueblo viviendo dentro de la isla, pues no puede ser otra cosa que beneficiarse. No existe otro escalón más abajo que están hoy. Cuando hoy, por ejemplo, el día 3 de junio, que se celebra el cumpleaños de Raúl Castro, hemos visto o vimos muchos loas y programas halagando a generar calamidad, pero en la calle no. ¿Por qué? Porque hasta en eso tienen problemas y no pueden ni siquiera suplir la capacidad energética que tiene nuestro país. Hoy, con 1.950 megawatts de déficit, no pudieron ni siquiera celebrar el cumpleaños de